Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está mi nuera, Paula. Bendiciones, Paula, para ti. Anhelo estar con ustedes pronto para abrazarlo y estar con mi nieto. Bendiciones, Paula. Bendiciones, pastor, también. Gracias por estar conectado. Bendiciones en esta tarde. Vamos a esperar que... Buenas tardes, hermano Juan Carlos Rojas. Bendiciones para usted, para su familia. Nuestra hermana Marlis. Un abrazo. Muchas bendiciones a cada uno de los miembros de la Iglesia Misioneros del Amor. A las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes. Sean bendecidos. Este día viernes los saludo y los bendigo en el nombre del Señor. Nos gozamos en Él, nos gozamos en la alabanza. A mi hijo Esteban, bendiciones. Un abrazo también en la distancia. Nos gozamos y nos alegramos en lo que el Señor nos da el tiempo para poder compartir de su palabra. Acá desde Puerto Vara los saludamos, mi esposa, yo, mi hija con mi yerno están en Santiago por asuntos de trabajo. También un saludo para ellos, bendiciones. Y damos la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo por este momento de poder compartir, de sentir que el Señor está obrando en nuestra vida. Yo no los puedo ver, pero sé que ustedes me ven. Veo sus comentarios y es un gozo, es una alegría. Anhelamos con mi esposa poder estar un tiempo en Santiago para abrazarnos, para compartir un culto, alegrarnos, gozándonos en la presencia del Señor todos juntos. Damos gracias, Señor, por este día, por este momento de poder compartir de su palabra, la palabra que el Señor me mostró cuando el pastor llamó que tenía que entregar un mensaje. Y siempre debemos estar preparados para entregar lo que el Señor nos entrega a nuestra vida. Ahí está mi hija también, un abrazo, hija, bendiciones, queda un día para poder abrazarnos y vernos de nuevo. Y nos gozamos porque Dios trabaja en nuestras vidas cada día, nos va mostrando cuál es el camino que debemos como congregación, como iglesia, como miembros de la Iglesia Misioneros del Amor, a los amigos que también ven después este video, de qué manera el Señor va trabajando cada día en nuestras vidas y debemos ir buscándolo a Él. Vamos a dar gracias, Señor, te oramos, te honramos, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra caiga como lluvia sobre nuestras vidas, Señor, sobre la vida de los hermanos, de las hermanas, Señor, que podamos crecer en tu palabra día a día, Señor, buscándote, honrándote, guardando tu amor, Señor, que tú has derramado tu amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Que podamos escudriñar, Señor, todos juntos y aprender cada día de lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, en tu palabra, mi Dios. Gracias porque tu palabra es para nuestra vida. Debemos regar, debemos escudriñar, debemos buscar diariamente lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu paciencia que tienes para cada uno de nosotros. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que debemos estar siempre oyendo lo que el Señor tiene y nos quiere decir en nuestra vida. En este últimos 2-3 años hemos visto cómo la pandemia se ha apoderado del mundo entero, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el confinamiento nos ha
a muchos nos ha encerrado en sus hogares, teletrabajo, ¿no es cierto? No han podido salir a trabajar y, y ha venido tiempos de angustia, de desesperación, de ver que a lo mejor no los proyectos que uno tenía preparados no salen rápido por esto, por los asuntos de la pandemia. Pero quiero compartir que mientras tanto estén buscando en el libro de Éxodo, el capítulo 16, que vamos a estar escudriñando ahí, del versículo 13 al 21. Es una historia que muchos lo han leído, muchos ya a lo mejor han escudriñado la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando Dios toma a su pueblo, lo saca de Egipto, después de pasar casi 430 años, nos dice la palabra que estuvo el pueblo ahí de Israel oprimido, en un confort. Ellos estaban ahí tranquilos, estaban, como se dice, la palabra, ellos dicen que estaban tranquilos y confortados en Egipto, a pesar de la opresión de los egipcios, ¿no es cierto?, de Egipto para Israel. Ellos se sentían cómodos, se sentían tranquilos, tenían su alimento, igual tenían trabajos pesados, ¿no es cierto? Pero como pueblo ellos se sentían tranquilos. Pero Dios tenía un plan para este pueblo, Dios tenía un plan para Israel y toma a Moisés, ¿no es cierto? Lo toma, le dice, vete para allá porque yo te voy a ungir como líder junto a tu hermano Aarón y vas a ser instrumento para mí, para sacar a mi pueblo de ahí y llevarlo a la tierra prometida. Y dentro de ese transcurso de los 400 años, Israel no tenía idea de lo que era guerra, no tenía idea de los peligros que se la venían, porque ellos estaban tranquilos, estaban confortados en ese lugar. Y no les faltaba el alimento tampoco, pero Dios les cambia todo un plan a este pueblo, los toma, ¿no es cierto?, los saca. Y en la huida ellos ven cómo el ejército está en un lugar y al otro lugar está el mar Rojo, ¿no es cierto? Y ellos no tenían certeza de cómo iban a poder cruzar, pero Dios ya había preparado a Moisés, ¿no es cierto? Le abre el mar para que ellos pasen tranquilamente al otro lado, como dice la palabra, sus pies no se mojaron, pasaron en seco, todo el pueblo de Israel pasó en seco al otro lugar y ellos, para ellos era algo nuevo, algo diferente. Tenían que depender ahora de lo que Dios les iba a entregar al pueblo. Y dentro de esa necesidad, ¿no es cierto?, estaba todo lo que era la alimentación, el agua para sus vidas, ¿no es cierto?, que no fueran atacados por tribus que estaban a los alrededores. Y ellos tenían que empezar a confiar, a creer que Dios iba a estar con ellos todos los días hasta que Dios los llevara a la tierra prometida. Y como les digo, ellos estaban tranquilos, estaban a gusto en ese lugar. Y cuando a nosotros como pueblo, como nación, nos llega también ahora esto de la pandemia, vimos que muchos hermanos tuvieron que empezar a trabajar en sus hogares, hubo mucha información, que primero decía el ministro de Salud, decía no hay que lavarse las manos, no hay que usar mascarilla, no hay que guardar distanciamiento. Y después daban noticias y él mismo decía, no, hay que lavarse las manos, hay que ponerse mascarilla, hay que guardar distancia. Vino como un miedo total a todas las personas de lo que iba a pasar. Y muchos actuamos pensando en nuestra alimentación, en la alimentación nuestra, de nuestros hijos, ¿no es cierto?, en las necesidades de cada familia que iba a tener. Y lo primero que se hizo fue ir a los supermercados, ¿no es cierto?, a la farmacia, a comprar alcohol, a comprar mascarilla, a comprar útiles de aseo, el alcohol por aquí, el alcohol gel por allá, ¿no es cierto? Y la alimentación, que llenáramos la despensa para que no nos faltara, porque se daba tanta información y todo esto cambió también nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Nos quedamos en casa, muchos en casa.
y ya el varón no salía a trabajar, sino que estaba en su hogar y empezó a retomar un ritmo que en nuestras vidas no estábamos acostumbrados, de mucho de trabajar en casa ahí con sus computadores o con teléfonos, ¿no es cierto? Y estar en familia con la esposa, con los hijos, y según la encuesta, las enfermedades psicológicas aumentaron mucho, mucho por el encierro y por lo que venía, por cómo, qué iba a pasar, cómo se iba a mejorar esto. Y vimos que en el transcurso de los 2 años que llevamos de pandemia, ¿no es cierto? Eh, no sabemos qué va a pasar todavía, porque salen nuevas cepas, ahora sale una nueva cepa en Sudáfrica, está la Delta, ¿no es cierto?, que van cambiando, va brotando de una u otra manera, y de nuevo las comunas, tanto en Santiago como en provincias, vuelven a fase de preparación, ¿no es cierto?, otras van a volver a cuarentena, y era lo mismo más o menos como nuestras vidas a la vida que tenía Israel. Estábamos cómodos, hacíamos nuestros trabajos fuera, llegábamos, ¿no es cierto? La gente hacía sus actividades tranquilamente, nosotros mismos como iglesia nos reuníamos, alabábamos y servíamos al Señor. Y a Israel le pasó lo mismo, estaban cómodos, tranquilos, pero Dios tenía un propósito para ellos. Un propósito que era sacarlo de ese lugar y llevarlo a la tierra prometida. Y sabemos que el pueblo, si ustedes han estudiado y han visto Éxodo, la salida de Israel, de cómo después de que Dios con señales, con prodigios, ¿no es cierto?, con milagros, le mostró a Israel que Él era un Dios poderoso y un Dios fiel, y le mostró en señales, y el pueblo, aún a pesar de toda la enseñanza, de todo lo que ellos vieron, dudaban, siempre estaban dudando de a dónde lo iba a llevar Dios, y siempre venía la queja, la murmuración: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿No es cierto? Que allá nos sentábamos, dice la palabra ahí, teníamos nuestro alimento en nuestras ollas, teníamos agua, teníamos un lugar para dormir seguro, y siempre estuvo la queja y la murmuración. Pero Dios, y ellos empiezan a pedirle a Dios: nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed, vamos a ser atacados, ¿no es cierto? Pero Dios tenía un plan para Israel, y ese plan, y empieza el pueblo a pedirle a Dios, a murmurar contra Moisés, a murmurar contra Aarón, de que tienen hambre. Y ahí en el capítulo 16 de Éxodo, el 13 al 21, vamos a estar viendo unos versículos, para que lo leamos todos juntos ahí en su casa, en la Biblia, y para que podamos compartir en estos minutos. Dice que, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otro menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y herdió, y se enojó contra ellos Moisés. El 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Aquí Dios, el pueblo pide alimento, el pueblo de Israel pide y clama y murmura, y Dios les muestra que no los va a dejar solos, y les manda un pan del cielo, pan de ángeles,
¿no es cierto? Un pan que ellos no conocían, algo nuevo para su vida, algo nuevo de bocado para su alimentación. Y Israel dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nosotros estamos comiendo? Es maná, ¿no es cierto? Dice, es el maná, maná del cielo. Y aquí vemos cómo Dios provee alimentación para todo un pueblo que salió de Egipto. Cada mañana el pueblo tenía que salir a buscar el maná. Ese maná, hermano, que ellos les sirvió de alimento hasta que entraron a la tierra prometida. No fue solamente un día o 2 días, sino que pasaron 40 años. Recuerden que Dios los estuvo dando vuelta en el desierto, hasta que pasara la primera generación, y después con Josué entró una nueva generación, dice la palabra de Dios, a poseer la tierra prometida. Pero durante esos 40 años, ellos cada mañana, dice, recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Salían a buscar el maná, el alimento para sus vidas. Algo especial, porque ellos no conocían, pero era importante que cada mañana el pueblo se levantaba y salía a buscar ese maná. El pan era un don gratuito de lo harto. Descendía todas las mañanas y era gratuito, dice la palabra. Llegaba diariamente en cantidad suficiente para las necesidades de cada día. Cada familia tenía que tomar un maná para su sustento diario, ¿no es cierto? Cada mañana tenían su sustento, dice el Señor. Era vivificante y sustentaba al que lo comía. Había suficiente para todos los que desearon apropiarse de ello. Todo lo que ellos querían esa mañana podían comer, pero no podían guardarlo para el otro día porque se echaba a perder. Pero siempre el pueblo desobediente, ¿no es cierto? A lo mejor los más vivos, los más pillos, voy a guardar otro porque me va a dar hambre, lo voy a guardar para la tarde. No, era solamente para ese día y no para el otro día. Este pan, hermanos, que descendió del cielo, es alimento de ángeles para ese pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es el prototipo de Cristo para nuestra vida y los tiempos de hoy. El pan que descendió del cielo es el cumplimiento de lo que Dios nos iba a entregar a nosotros también en nuestro tiempo, en nuestra vida. A través de Cristo Jesús, nosotros íbamos a comer también de ese pan. Y quiero que vayamos a Juan, a la carta del apóstol Juan, por favor. El capítulo 6, del 30 al 35. Aquí vemos cómo Dios actúa maravillosamente y sabiamente. Le da a Israel lo que ellos necesitaban, que era el maná, ¿no es cierto? Cada mañana tenían que salir a buscar ese maná y alimentarse, y alimentar su familia. Pero en Juan, capítulo 6, del 30 al 35, encontramos otro alimento que nos da la señal de que Cristo también es el pan para nuestra vida en los días de hoy. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná, ¿no es cierto?, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Amén. Ahí estamos viendo, recordando ahí el apóstol Juan, las palabras también del Antiguo Testamento. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en que mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Y vemos aquí cómo Dios, a través de Cristo Jesús, nos dice que Jesucristo es el pan para nuestras vidas. Él es el alimento diario que nosotros debemos buscar como hijos de Dios. Nos muestra a través de su palabra que debemos salir cada mañana, al despertar, cada mañana, buscar el maná para nuestras vidas, el pan de ángeles que encontramos en su palabra. Como les decía,
La fe es por el oír la palabra de Dios. Debemos buscar cada día nuestro alimento para nuestras vidas. Al despertar, gracias Señor, la oración, ¿no es cierto? Tener un tiempo para leer una porción de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida, nos da aliento, nos gozamos, nos da esperanza, nos da fe de lo que el Señor va a hacer en ese día. Y vemos cómo Jesús les dice, Moisés les dio el pan, el maná, ¿no es cierto? Pero Dios nos da otro pan especial que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo aquel que crea en Él será salvo. Debemos buscar cada día, a pesar de las dificultades que muchas veces nos trae esta enfermedad, ¿no es cierto?, esta pandemia, creer que Dios nos está dando todos los días el pan del cielo, pero para eso debemos buscarlo en su palabra, escudriñar. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar entendimiento para que entendamos su palabra, para poder anunciar su palabra, comunicar su palabra sabiamente, sin temor alguno. También quiero compartirle ¿cómo se dice? El 21 dice, una lección de confianza continua en Dios en lo material. El pan nuestro de cada día, Mateo 6:11, en la oración de Jesús. Que no nos falte el pan nuestro cada día, que no nos falte el pan en la mesa. Espero en el Señor que por esta pandemia ninguna familia de Iglesia Misioneros del Amor o amigos que conozcamos hayan tenido necesidad de alimentarse, necesidad de tener un alimento en su mesa, que el Señor haya cubierto todas esas necesidades, que las siga cubriendo hoy en día a todos los hermanos, a todas las hermanas, a los amigos de la Iglesia Misioneros, que el pan no falte en su mesa, que es importante, y tener una experiencia nueva y reciente de comunión con Dios cada día. Quiero que veamos también Deuteronomio 8:3, si pueden buscar, por favor. Deuteronomio, ¿no es cierto? 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Acá está hablando de Israel también. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, de toda palabra que sale de la boca del Señor debemos vivir. No solo de pan vivir el hombre, sino que de toda palabra que está escrita en la Biblia, hermano. Debemos buscar, debemos escudriñar, debemos pedirle al Señor sabiduría, debemos pedirle al Señor entendimiento. Debemos confiar cada día que el Señor va a estar trabajando en nuestra vida, va a estar haciendo una obra en nuestra familia, ¿no es cierto? Debemos creer a las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En todo tiempo Él tiene promesas para nuestra vida. Es importante congregarnos, es importante, dice Hebreos 10:25, no es bueno que dejemos de congregarnos, porque después se va formando una costumbre en nuestras vidas en no congregarnos, en no asistir a la congregación, en no asistir a la iglesia, a no asistir a la comunión. En tiempos de pandemia, si volvemos a un confinamiento de nuevo, si vuelven de nuevo las comunas y las provincias a encerrarse, las familias deben unirse. La palabra dice, donde hay 2 o 3, yo estoy ahí al medio. El Señor está al medio. Si hay 2 o 3 hermanos en un hogar, reunirnos, hacer un culto de alabanza, hacer un culto de adoración, honrar el nombre del Señor, porque no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de reunirnos y de asistir a escuchar, a alabar y gozarnos en la presencia del Señor todos juntos. Es importante, hermano, eso, que cada mañana, como dice la palabra, cada mañana el pueblo salía a buscar el maná. Nosotros cada mañana debemos buscar la palabra del Señor, cada mañana en nuestras vidas.
y vivir el día a día, un día a la vez, un día buscar la paz del Señor, buscar la tranquilidad en su palabra. Dice que nuevas son sus misericordias, cada día nuevas son sus misericordias para nuestras vidas. Y ahí debemos vivir un día a la vez y recibir el maná que el Señor tiene para nuestras vidas, para la vida de ustedes, para la vida de cada uno de los misioneros del amor. Y aprender también de lo que el pastor, como él está a cargo de nuestra congregación, aprender de él, aprender de nuestros pastores, dice, aprender de los que nos guían en la palabra, para que seamos sabios, seamos prudentes, tengamos paciencia, creamos, tengamos fe. Aumentanos la fe, Señor, cada día, aumenta nuestra fe. Yo me gozo y me alegro porque mi esposa se junta con las hermanas de Calera y están estudiando los libros de la palabra de Dios. Ya van en las cartas de Pablo, terminaron Filipenses, el lunes empiezan con Colosenses, y ella se levanta temprano, se prepara su desayuno y después prepara sus cosas y empieza a buscar al Señor temprano, empieza a orar por la familia, empieza a orar por cada uno de los miembros de la familia y está en conexión con el Señor temprano. Es lo que el Señor Jesús también hacía. Dice que su palabra, en los evangelios, que Él se levantaba de muy temprano, se apartaba y se iba a orar, porque Él sabía que el día que él iba a tener, iba a ser un día muy pesado y muy difícil, con los fariseos, con los saduceos, ¿no es cierto?, con la gente que lo seguía, con la muchedumbre que lo seguía, porque la gente lo seguía por señales, por milagros, por sanidad y para que fueran alimentados. Pero cuando Él dijo, apóyenme, síganme realmente los que me quieran seguir, solamente quedaron 12. Y hasta los mismos 12 les dijo, los enfrentó, los confrontó y les dijo, ¿ustedes también quieren dejarme? Pero ellos se quedaron, y en el momento de su crucifixión dice que todos se expandieron, todos se fueron, que se alejaron de Él. Y cuando el Señor resucita y empieza a mostrarse de nuevo a los apóstoles, hay una escena en el Evangelio donde dice que Pedro y algunos discípulos se fueron al mar, se fueron a pescar, porque esa era la labor de ellos, ese era su oficio, pescadores. Y se encuentra y Jesús les dice, váyanse, de ahí los vamos a encontrar. Y Jesús se queda en la orilla. Y cuando ellos se meten de noche, ¿no es cierto?, al mar, viene un viento fuerte y a la vez olas fuertes, y empiezan a tener miedo, le empieza el temor en sus vidas. ¿Ah? Y Jesús se para y le dice, va caminando hacia ellos y ellos lo ven caminando y le dice, es el Señor, es Jesús. Y Pedro le dice, si eres tú, déjame que yo vaya para allá, hacia donde está Jesús. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar por el agua, pero en un momento él pierde su horizonte, ¿no es cierto?, pierde su mirada en Cristo Jesús, dice que pierde su fe y empieza a hundirse. Hermano. Es ahí que el Señor lo toma y le dice, hombres de poca fe. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Creemos que estamos firmes en el Señor y una enfermedad o una catástrofe que se nos pueda venir de repente, dudamos de que somos hijos de Dios, dudamos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y nos falta fe, hermano. Y ahí que debemos salir, levantarnos y salir a buscar el maná cada mañana. La porción necesaria cada día. Para el día tenemos que buscarla, para fortalecernos, para llenarnos de la presencia del Señor. Es una enseñanza que el Señor me mostró de buscarlo a Él, de buscarlo a través de su palabra, a través de la oración, a través de reunirse los hermanos juntos, en armonía, ¿no es cierto?, como dice el Salmo, y buscar cada día la porción que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo lo siento a buscar el maná, a buscar el pan del cielo, y ya no
no ese pan que Dios les dio al pueblo de Israel, sino que el pan que está en su palabra, que es Cristo Jesús. A través del Espíritu Santo nos va a dar entendimiento, nos va a dar sabiduría. Los bendigo, hermanos, espero que hayamos podido compartir en este momento su palabra, corto, pero los mensajes siempre son directos a nuestro corazón, a nuestra vida, de escudriñar, de orar, de tenernos paciencia, de seguir orando los unos por los otros, de seguir soportándonos los unos a los otros, ¿no es cierto? De seguir amándonos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros, como dice su palabra, y que el Señor siga multiplicando, siga trabajando en cada uno de los hermanos, hermanas de Iglesia Misioneros del Amor, los siga llenando de entendimiento, que siga cubriendo a nuestro pastor, que lo siga guardando, para que siga instruyendo a su pueblo, a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y el Señor dice que Él va a añadir a los que van a ser salvos, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Debemos seguir orando por nuestra familia, para que ninguno se pierda, todos puedan acercarse a la presencia del Señor, a buscar y a recibir el maná que el Señor tiene para nuestras vidas. Hay un aviso que este domingo, me decía el hermano que el culto es a las 11 y va a ser solamente en la mañana, no va a haber culto en la tarde. Así que yo pienso que ya ustedes están ahí, tienen que comunicarse con el pastor para ver cuántos hermanos se pueden congregar en la mañana, porque en la tarde él va a tener una reunión con la nueva directiva que se ha formado. Que el Señor guarde la directiva, que guarde al pastor, que nos guarde a cada uno de nosotros, acá desde Puerto Vara. Les abrazamos, les bendecimos, sigamos creyendo, sigamos esperando las promesas de Dios para nuestras vidas cada día. Y como les digo, buscar el maná, busquemos ese alimento del cielo que es la palabra de Dios. ¿Ah? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios es lo que está escrito ahí, que fue inspirado por el Espíritu Santo a los profetas, a los apóstoles, ¿no es cierto?, para que nosotros nos podamos llenar cada día. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Yo les amo acá desde Puerto Vara, un gran abrazo, y sigamos juntos buscando la corona, sigamos corriendo la carrera para alcanzar la meta y alcanzar el premio, que es estar con el Señor Jesucristo. Bendiciones, que Dios les bendiga, que el Señor nos guarde, nos fortalezca y nos cuide en todo momento. Bendiciones, hermano.